Bueno, voy a comenzar con el ejercicio 25 de la página 151. Mirad, estos ejercicios son bastante sencillos. El 25 dice, elige un ángulo alfa al que tú quieras y con ayuda de la calculadora comprueba que estas dos, ¿vale? Lo que me está pidiendo es elegir el ángulo que yo quiera y con la ayuda de la calculadora comprobar que se cumplen. Eso es muy sencillo. Y luego dice que lo compare con los compañeros y que diga si depende del alfa que hemos elegido. Pues mirad, no va a depender porque se cumple para todo alfa. Para todo alfa, entre 90. Más adelante veré que se cumple para cualquiera, pero en un principio entre 0 y 90, el ángulo que cojáis se va a cumplir siempre. Siempre se cumple. Vamos a poner esto. Siempre se cumple. Y vamos a hacer un ejemplo. Voy a elegir, por ejemplo, el grado 20. 20 de grado. Y ahora cojo y digo, ¿qué ocurre? Que tiene que ser, que tiene que cumplirse que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado tiene que ser igual a 1. Hemos dicho que es una fórmula, la hemos demostrado y acierta, pero vamos a comprobarlo. Pues hago el seno de 20, hago el coseno de 20 y hago los cuadrados y ya está. Con la calculadora en mano. Digo, primero, está en D, en grados, aquí D, en grados sexagesimales. Si estuviera en radianes tendría que hacerlo con un ángulo en radianes, pero como lo he cogido en grados sexagesimales, en grados sexagesimales. Insisto en eso. Hago el seno y me sale, voy a cogerlo con aproximación de 3. Y ahora cojo y hago el coseno de 20 y me da 0,93 y vamos a coger a redondear, como son 3 decimales, sería 40, perdón, 40. Y ahora hago el cuadrado de ambos y compruebo que da 1. Vamos a hacerlo, 0,342 al cuadrado más 0,940 al cuadrado me tiene que dar 1, pues, o casi 1, no va a dar 1 porque lo he aproximado. Pues hago toda esa operación directamente en la calculadora, veis que lo estoy haciendo, y me da, no casi 1, se pasa muy poquito. Vale, esto es casi 1. ¿Por qué no da 1 exacto? Pues no da 1 exacto, pero es muy próximo. ¿Por qué no da 1 exacto? Porque hemos redondeado. Si hubiésemos cogido todos los decimales sí que hubiese salido 1, pero es cierto. Y ahora pasa lo mismo con lo de la tangente. Pues es tan fácil como decir que la tangente de alfa, que yo, es decir, en este caso es 20, pues cojo y digo tangente de 20 es 0,36 y 4, porque lo he redondeado. Y ahora voy a comprobar que la división de estos dos da este. Vamos a comprobarlo. Tangente de alfa es igual a seno de alfa partido coseno de alfa. Y digo tangente de 20, que era igual a 0,364, me está preguntando si es igual al seno partido coseno. Seno es 0,342, que lo he hecho antes, y 0,940. Y vamos a hacerlo, 0,342 entre 0,940 me da 0,3638. Bien, como tenía que haber redondeado a 3 y comprobar que sale muy parecido. De hecho, este 8 al ser más de 5, al redondear hasta 3, me sale exactamente lo mismo. Luego, lo que he comprobado aquí es que las fórmulas son ciertas para cualquier ángulo. Si vosotros cogéis otro, tendríais que comprobar si se cumple también para ese otro ángulo. Y sí es cierto. Bien, el primer ejercicio es fácil. El segundo ejercicio dice que vayamos diciendo si es verdadero o falso la siguiente y afirmación. Y dice, si el seno, atención, este ejercicio es muy interesante, coseno, si esto es cierto, entonces pregunta que la tangente de alfa es 1. Es decir, si el seno y el coseno son lo mismo de un ángulo, da igual el ángulo, entonces tenemos que la tangente es 1. Vamos a ver si es cierto. Mirad, la definición de tangente de alfa era cateto opuesto partido contiguo, pero también se definía según esta fórmula que hemos tenido aquí, que también se cumplía aquí, dice que es el seno partido el coseno, ¿sí o no? Esa es la definición también. Pues una vez que ya tenga eso, pues miro aquí y digo, como el seno es igual al coseno, me lo dice el enunciado, entonces lo de arriba es lo mismo que lo de abajo. Coseno igual a seno, pues en lugar de coseno pongo seno. Bien. Y ahora, seno partido seno, ¿qué es?
1. Luego la tangente es 1, es cierto. Y pongo cierta, afirmación cierta, ¿vale? Por la definición. Vámonos al B. El B sería, ¿existe un ángulo? Me está preguntando si existe un ángulo alfa tal que el seno es 0,5 y el coseno es 0,5. El seno de alfa es 0,5 y el coseno de alfa es 0,5. Me está preguntando si existe algún ángulo que cumpla esto. Vamos a ver si es verdadero o falso. Esto es muy sencillo. ¿Qué fórmula asocia el seno y el coseno? Pues esta. Seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. Esta fórmula es cierta siempre, cierta. Pues si es cierta, ¿vale? Esto es siempre cierto. Entonces lo que vamos a hacer es meter 0,5 y 0,5 aquí. ¿Por qué? Porque me lo dice el enunciado. Comprobar que eso es, si se cumple eso, pues 0,5 y 0,5 es igual a 1. Eso tendría que ser cierto porque esto es cierto. Y vamos a ver, 0,5 al cuadrado es 0,25 y 0,5 al cuadrado 0,25 o un medio, un cuarto y un cuarto. Luego al final sale 0,5. Si queréis usar la calculadora y comprobáis que sale 0,5. ¿Y 0,5 es igual a 1? Evidentemente no. Pues como no es cierto, no existe ningún ángulo que cumpla esas dos cosas. Luego falso. Falso puesto, y podéis poner puesto que no se cumple la fórmula esta. Y como no se cumple la fórmula esta, pues no hay ningún ángulo que cumpla que esto y esto sean 0,5 a la vez. ¿Bien? ¿Lo habéis entendido? Bien, vamos a apartado D. C del 26. Dice, si el seno de alfa es igual a 0,9, entonces la tangente de alfa es mayor que 1. Mirad, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a aplicar la fórmula esta para calcular el coseno, ¿vale? Para calcular el coseno aplico la fórmula que relaciona el seno y el coseno. Y así calculo el coseno y la tangente la podría calcular, ¿vale? Entonces digo, si esto vale 0,9 al cuadrado por coseno que no lo conozco al cuadrado es igual a 1. Despejo de aquí, yo con mi calculadora, 0,9 al cuadrado, 0,9 al cuadrado, sale 0,81. Pues coseno de alfa es igual a 1 menos 0,81, porque pasaría restando. Ahora digo 1 menos 0,81 es 0,19. Si eso sale 0,19, yo lo que tengo que hacer ahora es la raíz cuadrada para calcular la raíz cuadrada de 0,19. Cojo la raíz cuadrada de 0,19 y me sale que el coseno es igual a 0,436. Lo he aproximado. Entonces ya tengo el seno y tengo el coseno. Pues ahora vamos a calcular la tangente. La tangente es igual al seno partido el coseno, la otra fórmula. He aplicado la otra fórmula. Y entonces digo que la tangente de alfa es 0,9 partido 0,436, que es igual, cojo 0,9, lo divido entre 0,436 y me sale 2,06, que evidentemente es mayor que 1. Luego es cierto, ¿vale? Cierto. Bien, es fácil, ¿sí? Pues ya está. Y ahora D, en la última. Dice, si el seno de alfa es igual a 2 coseno de alfa, entonces la tangente de alfa es 1/2. A ver, ahora me dice que la relación entre el seno y el coseno es que el seno es la mitad que el coseno, o que es el doble que el coseno, o que el coseno es la mitad del seno. Pues vamos a aplicar la fórmula de la tangente, que es igual al seno de alfa partido el coseno. Si me dicen que el seno es 2 veces el coseno, pues donde pone seno pongo 2 veces coseno y abajo lo mantengo. Es decir, he cambiado, ha dicho la fórmula, pues yo lo cambio. Y ahora mirad, coseno multiplicando, coseno dividiendo, coseno, me sale 2. Es decir, la tangente es 2, no es un medio, luego falso. Bien, ¿lo habéis visto? Ya está. Así se hace este ejercicio, es fácil. Bien, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es el 27. Este es interesante. Dice el 27, además lo expliqué en los vídeos, las videollamadas que hemos hecho, pues lo he explicado. Dice, si me dan que el seno es 0,3, esto me lo da el enunciado, ¿lo veis? Aproxima los valores
coseno y tangente expresándolo con 4 decimales. Es decir, quiero con 4 decimales. 4 decimales aproximando, ¿vale? Aproximación. ¿De qué? Del coseno, que es el que me falta, y de la tangente, que es la que me falta. Pues vale, ¿qué fórmula relaciona con el seno el coseno? Pues esta, seno del cuadrado más coseno. Ya eso lo hemos hecho varias veces, igual a 1. Como eso lo sabemos, pues ponemos 0,3 al cuadrado, porque me lo dan. Coseno cuadrado de alfa es 1. Aquí despejo, ¿vale? Esto saldría, coseno cuadrado de alfa es 0,9, 0,3 por 0,3 y lo resto, pues sería por 0,3, 0,091 menos 0,09, resto, y hago la raíz. Ya eso es como siempre. 0,9. Pues 0,91 y hago la raíz cuadrada de 0,91. La raíz de 0,91 es 0,953 y como me pide aproximando hasta 4 decimales, aquí he cometido un error ya. No, aquí ya tendría que aproximar 4. 1, 2, 3 y 4. Vale, 4. Como el siguiente es 3, que es menor que 5, pues queda con un 9. Ya tengo 4 decimales y ya tengo el coseno. Ya he calculado el coseno. Ahora vamos a calcular la tangente. ¿Qué fórmula me relaciona la tangente con el seno y el coseno? Pues esta, la de la división. Bien, pues lo que hago es que divido lo que me han dado entre lo que he calculado del coseno. Y ya me cojo mi calculadora, que para eso sirve, para ahorrar tiempo, y divido entre 0,9539 y me da 0,314. Y mirad, el siguiente sería 4, pero como tengo un 9, pues sumo 1 a 4 y sería 5 por redondeo. Aproximamos por redondeo hasta la cuarta cifra decimal y ya lo tengo. Pues ya he calculado los dos y he terminado. Este es fácil, pero solo sabiendo el seno, recuerdo, puedo calcular el coseno y la tangente. Os expliqué en el vídeo también, la videollamada, que también podría haber calculado el ángulo con la calculadora arcoseno. Es decir, yo podría haber dicho, pues como ya sé cuánto vale el coseno, pues calculo el ángulo. El ángulo sería haciendo sit seno y pongo 0,3 y le doy al igual y me da el ángulo en grados, minutos y segundos si quiero. Grados, minutos y segundos. Ahora, una vez que tengo eso, pues vamos a pasarlo a decimales, lo guardo, ya está guardado porque es lo último que he hecho, y ahora digo coseno de AMS y me dice 0,953, 0,9539. ¿Lo veis? Y igual con la tangente, es decir, una vez que yo ya sé el ángulo, podría calcular el ángulo de otra forma. Lo voy a poner aquí, otra forma. Y digo, calculo el ángulo y ya cojo. Y con la calculadora hallo el resto. Hallo el resto de razones trigonométricas. ¿Vale? Bien, pues ya está. Esa sería otra forma. Ya he terminado el 25, 26, 27. Como voy a pasar a otro grupo de ejercicio, lo que hago es que hago otro vídeo. ¿Vale? Venga.